La cultura muchas veces es tratada, si no explícitamente por asociación, como una actividad suntuaria, de segundo orden, o en el peor de los casos como un gasto, no una inversión. El estudio serio y riguroso de los poderosos efectos sociales y personales que ésta tiene en nuestras vidas es rara vez materia de análisis y resulta difícil de mencionar sus bondades. La cultura está presente en todos y cada uno de los componentes de la sociedad. Nuestras instituciones, la filosofía, las artes, las creencias religiosas, los sistemas éticos y morales, la educación, la democracia misma, es producto directo o indirecto de este titánico intangible que damos en llamar cultura. No es osado afirmar, por ejemplo, que el desarrollo espiritual y material de los pueblos va en directa relación con la cultura. Por tanto, la cultura no solo es un bien social más, sino que es tal vez el bien social. Cultura es aquello que queda, lo que trasciende de una sociedad. Por tanto, suponer, como podemos observar lamentablemente hoy en países europeos, en sociedades que han propugnado por años los estados de bienestar como solución a los problemas sociales de los países, que el gasto en cultura debe ser el primero en cortarse ante el advenimiento de las crisis, es precisamente cercenar uno de los pocos bastiones de certidumbre que poseen las naciones y los seres humanos que viven en comunidad cuando necesitan aferrarse a una esperanza. Ahí es precisamente donde su tradición, su pasado común, su acervo cultural provee de ese aliento social que aglutina a hombres y mujeres que habitan un mismo territorio, su cultura común. Cuando hablamos de cultura y de política pública en cultura, la pregunta recae en cuán activo debe ser el Estado en su desarrollo. El debate es qué rol debe jugar como productor o desarrollador activo de cultura o si le corresponde un rol subsidiario, como preferimos denominar, de incentivo a la sociedad. El primer camino ha demostrado en la historia que puede prestarse para políticas dirigistas, que tiene el peligro de la utilización de cultura con fines distintos a los que persigue, que tiende al centralismo y a la concentración de recursos y decisiones. Por el contrario, un rol de promoción, de desarrollo y participación de los distintos ámbitos culturales permite un efectivo fomento de la sociedad civil como actor y agente cultural central, ahí donde el Estado debe asumir un papel de identificar carencias, necesidades de impulsos, de incentivos, de integración, de reconocimiento de valores y tendencias de nivel internacional, definiendo lineamientos de intervención en colaboración con una sociedad activa y corresponsable del desarrollo cultural, no de unos pocos, sino del conjunto de la sociedad. Es ese el sentido profundo, a mi juicio, que debe tener la idea de una alianza público-privada o público-social, que siempre es más profunda y duradera que la administración de un solo gobierno. La discusión mundial acerca de la implementación de políticas de cultura es nueva como disciplina formal en los campos de la economía o del estudio de políticas públicas y debe tener poco más de 30 años, a pesar de que, por supuesto, su implementación tácita es muy anterior y ha estado ligada principalmente al desarrollo de aptitudes artísticas como parte del proceso formativo de las personas. A la fecha, y permítanme la generación y sin considerar los aspectos programáticos propios de cada país, el debate acerca de las formas de intervención estatal en cultura se reduce a dos modelos que varían su gradación o intensidad, resultando difícil comparar modelos que difieren en la práctica entre un país y otro, adaptándose de manera híbrida a cada realidad local y que en cualquier caso, y quiero ser claro en esto, jamás constituyen un alto porcentaje del total de los presupuestos públicos. La primera es a través de incentivos directos a la oferta o existencia de bienes culturales por la vía del financiamiento directo en dos modalidades: transferencias directas de capital o fondos concursables, como ocurre en nuestro país o buena parte de Europa, o bien transferencia a la demanda de bienes a través de incentivos institucionales que premian a aquellas instituciones culturales que, por ejemplo, lleven un número mayor de espectadores, cumplan una serie de prestaciones culturales a la comunidad o beneficien directamente al público a través de lo que comúnmente también puede conocerse como subsidio a la demanda, a través de vouchers o dinero efectivo. Trabajamos, entre paréntesis, hoy en un piloto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica para realizar una experiencia práctica que nos señale si esta posibilidad pudiera ser aplicable en nuestro país y en qué segmentos socioeconómicos de la población pudiera tener una incidencia efectiva. La segunda es a través de incentivos tributarios o tax rebates de implementación principalmente anglosajona, en la que parte de la responsabilidad del financiamiento de las artes está puesto en los privados, sean empresas o bien filántropos, a través de mecanismos que permiten recuperar de impuestos parte o el total de la donación o de la inversión en proyectos de cultura.
como ocurre en 40 estados, por ejemplo, de Estados Unidos, para el incentivo de la industria cinematográfica, creando franquicias amables para la inversión, o bien exenciones aduaneras a la inversión, a la importación de bienes de capital o a la mano de obra extranjera o nacional calificada. Operan en este mismo sentido también exenciones especiales para grandes exposiciones, instituciones de gran tamaño cofinanciados por gobiernos federales o locales, destinadas principalmente a crear industria y estimular la empleabilidad de los sectores. Hay que señalar que estas legislaciones especiales en las distintas materias, audiovisual, en libros, en música, en las distintas áreas artísticas, encuentran por lo general una resistencia en los ministerios de finanzas públicas, ya que necesariamente conllevan la excepción y se abre la puerta, este es principalmente el argumento que Hacienda suele esgrimir, a la solicitud de diversos sectores. En el mundo, sin embargo, se considera de manera creciente ante la evidencia de las externalidades que tienen, por ejemplo, a favor de la imagen país, de la empleabilidad o del fortalecimiento del sector turismo o de la importación de bienes de capitales de inversión extranjera, este tipo de exenciones tributarias. En Chile tenemos un instrumento llamado Ley de Donaciones Culturales que ha sido extremadamente, a juicio mío, subutilizado y que entrará al Parlamento dentro de los próximos días para su modificación, en busca precisamente de ampliar los efectos de la inversión privada en cultura, que hoy preocupantemente alcanzan a un aporte anual de menos de 10.000 millones para un universo de cerca de 500.000 que hace el Estado. Respecto de las materias que este seminario abarcará, sabemos que, si bien el Estado se ha dado por misión apoyar las artes y la cultura, debe también contar con instrumentos veraces que permitan desarrollar estas políticas. Existe una carencia de herramientas y metodologías eficaces para el diseño y planificación de políticas culturales basadas en información fiable. Contamos, sí, con los aportes del Anuario de Cultura y Tiempo Libre, que se elabora desde el año 2003 en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y que sale una vez al año, con la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural, que sin embargo, a pesar de ser un aporte, abarcan un ámbito general que no permite la especificidad en cada una de las áreas e industrias. El Consejo de la Cultura, consciente de esta carencia, ha estado trabajando para adaptarse a criterios y mediciones internacionales que nos permitan estandarizarnos en la comparabilidad con otros países. Es por esta razón que hoy estamos en un proceso de homologación del marco de estadísticas culturales de UNESCO, conjuntamente con instituciones como el INE y la DIVAM, de manera de adaptar nuestra realidad local a estándares internacionales y conseguir series históricas comparables para medir la evolución del sector artístico y cultural. Asimismo, estamos en un proceso de elaboración del primer mapeo de industrias creativas, experiencia realizada en el Reino Unido en los años 90, replicado posteriormente en países como Alemania, Nueva Zelanda y Colombia, y que ha sido de gran utilidad. Dicho mapeo tiene como objetivo dimensionar, caracterizar e interpretar las economías creativas en Chile, estableciendo su aporte económico, dando cuenta de los principales agentes involucrados en la producción artística y cultural, determinando su potencial de crecimiento económico y las brechas existentes para alcanzarlo. Actualmente nos encontramos en la última etapa de la elaboración también de la nueva política cultural para el quinquenio 2011-2016, junto a todos los sectores y representantes del área cultura, como compromete la ley que se creó que el 2003 creó el Consejo Nacional de la Cultura y que señala que dichas políticas deben ser elaboradas quinquenalmente y que en este momento ya está en manos del Directorio Nacional para su sanción y posterior divulgación. Estamos prontos a finalizar en este sentido un trabajo que reunió a cientos de personas en función de pensar cómo seguir desarrollando el arte y la cultura de nuestro país. Para esto se han realizado convenciones zonales a lo largo del país, una gran convención nacional en Puerto Varas, una gran jornada en este maravilloso Centro Cultural Gabriela Mistral, con actores públicos y privados, y además de una consulta ciudadana, como ya mencioné, en la web. De esta manera hemos podido recoger un detallado diagnóstico de la situación cultural y sus propuestas para dar respuestas a las problemáticas planteadas. Esta política tendrá asociada una rigurosa metodología para su seguimiento y evaluación, la cual nos permitirá reconocer los avances institucionales. A su vez, esperamos que esta rigurosidad metodológica sirva para no repetir aquello que Agustín Esquella considerara en 2008, entre comillas, no por el bajo cumplimiento de las medidas de esta política, no porque se haya trabajado poco ni mal, sino porque pecamos de ambición. El estudio encargado por el Directorio Nacional a la consultora CERC cuenta que el documento Chile más Cultura ha alcanzado un cumplimiento de un 25%. ¿Quiere decir eso que el trabajo no se ha hecho? No.
Por el contrario, el entusiasmo de la partida nos ha hecho ponernos metas muy ambiciosas, y todo ello nos lleva a reflexionar si bien hemos dado pasos importantísimos en cuanto a la creación de una institucionalidad joven, debemos entrar también en un periodo de reflexión acerca de lo que ya ha ocurrido, terminados los primeros 5 años de implementación de política cultural, y ser capaces de mirar nuestros muchos logros y justificadas falencias, para dotarnos como país de una institucionalidad más madura, compleja, y que abarque en una sola matriz a las industrias creativas y al patrimonio, hoy dividido en distintas instituciones, y que es un freno grave para nuestro desarrollo cultural. Debemos centrar nuestros esfuerzos en devolverle al país la institucionalidad completa que para sí soñó, y señalar la preocupación por el estado de algunas instituciones culturales, romper la abismal diferencia que hay en regiones con respecto al nivel central, un problema atávico de centralismo que tenemos en nuestro país y que no compete solamente a las regiones con respecto a Santiago, sino también a las capitales regionales con respecto a las zonas que tienen menor acceso alrededor de las mismas regiones. También nos aflige, como he mencionado, el escaso financiamiento privado que hay en cultura. Debemos también mirar a los públicos. Si bien desde el año 2003 al año 2007 se ha observado un aumento en los públicos, particularmente preocupante en 2 áreas. Es la baja persistente en el área cine y en el área artes escénicas. Hoy los esfuerzos deben estar puestos en permitir el acceso a la población vulnerable a programación de alta calidad, permitiendo que aquellos que tienen posibilidades de pagar lo hagan y subsidiando a quienes no puedan hacerlo. El arte y la cultura en Chile lo pagan quienes a ellos se dedican, y esa frase de que se hace por amor al arte adquiere en ocasiones un significado un tanto perverso. También hemos intencionalmente puesto en el tapete a cultura y economía como parte del desarrollo económico, realizando un seminario de economía de la cultura el año pasado y que este año tendrá una segunda versión. Espero que este seminario internacional, Políticas Culturales, ¿qué medimos, qué evaluamos?, del Observatorio de Políticas Culturales en alianza con el ISEI, sea un puntapié inicial para generar un diálogo de altura en torno a un tema en el que aún somos aprendices. Felicito la participación de los invitados internacionales, ya que las experiencias vividas en otros países, con todos sus aciertos y tropiezos, será de gran ayuda para sacar nuestras propias conclusiones y generar nuestras propias propuestas. Hemos visto como naciones del mundo desarrollado ya no ocupan el mismo estatus del pasado como potencias económicas industriales. La actividad cultural, producto de acertadas políticas públicas, ha hecho un aporte económico sustancial y relevante para que estos países sigan gozando de las bondades que les ha proporcionado el desarrollo. Tomando en cuenta esta realidad, nuestra mirada desde el Consejo de la Cultura es clara. El futuro de Chile como país desarrollado tiene una íntima relación con el desarrollo de su cultura. La cultura es la principal aliada de la creatividad, de la innovación, cualidades sin las cuales es imposible progresar en otros campos como son la ciencia, la ingeniería y la industria, solo por mencionar algunos. Con lo anterior, quiero agradecer y destacar la importancia del observatorio, el cual es también un espacio de apertura al intercambio de ideas, de reflexión y de aprendizaje que enriquezca el trabajo de todos aquellos que trabajamos en cultura. Muchas gracias.